Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Tá, então a democracia é isso. Ela é uma beleza porque ela permite a alternância de poder. Esta semana se han arreciado las críticas contra Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Al mandatario suramericano se le ha cuestionado por intentar enmascarar la represión que ejecuta Daniel Ortega en Nicaragua. Inclusive, los focos apuntaron contra él estos días porque su delegación ante la Organización de Estados Americanos quería suavizar una declaración contra el régimen nicaragüense. La comitiva de Lula se oponía a que a la administración Ortega se le considerara una dictadura y ponía en duda la brutalidad aplicada por los Ortega Murillo en la nación, según denuncias de la oposición y víctimas del régimen sandinista. Pero en la misma semana en que los cañones se enfilaron contra Lula, él mismo se encargó de echar pie atrás. Este jueves se conoció que el izquierdista brasileño y quien apuesta a convertirse en un líder de Latinoamérica prometió al Papa Francisco que tratará de convencer a Ortega para que libere a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y reo de conciencia desde agosto del 2022. ¿Por qué le dicen al pueblo que se vaya? ¿Por qué no quieren que el pueblo adore a su Señor? Lula, a quien Ortega considera su amigo y aliado, antes de salir electo como presidente, llamó al dictador de Nicaragua a no abandonar la democracia, pero una vez en el poder empezó a tratarlo con paños tibios. No fue hasta este encuentro con el sumo pontífice que dijo que el caudillo sandinista debe reconocer su error y aprender a pedir perdón. Remarcó que será un trabajo de paciencia. El presidente brasileño afirmó que se entrevistó con el Papa el miércoles durante 45 minutos. Explicó que lo único que quiere la Iglesia Católica en Nicaragua es que liberen al obispo Álvarez para que pueda viajar a Italia, lo que hace entrever de un plan de exilio para el religioso en caso que alcance su libertad. Mas se eu puder dar conselho a Daniel Ortega, eu dou conselho a ele e a qualquer outro presidente. El Papa Francisco, el 10 de marzo de este año, tildó de dictadura guaranga, es decir, los calificó de groseros, incivilizados y agresivos. La pareja dictatorial de Nicaragua no ha tenido reparo en llamar satánicos, golpistas y demonios a los líderes católicos. Están comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Lula da la espalda a Daniel Ortega y mediará por la liberación del obispo Álvarez. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones sobre este cambio inesperado en el presidente brasileño. El regreso del izquierdismo a Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva elevó las alertas en Nicaragua. El antiguo amigo de Daniel Ortega, presidente de la nación suramericana en 2003, 2011 y ahora en 2023, retornaba al poder. Han pasado más de 6 meses desde su asunción y el discurso de Lula sobre Nicaragua se había mantenido en un punto medio. Su silencio terminó hoy, al conocerse que tras una reunión con el Papa Francisco, en una visita oficial que hizo al Vaticano, el líder izquierdista cuestionó a Ortega por tener en prisión al obispo Rolando Álvarez, una de las figuras más relevantes de la Iglesia Católica y quien desde el 4 de agosto de 2022 se convirtió en un rehén de conciencia del régimen nicaragüense. O presidente Lula tratou desse assunto com o Papa Francisco e prometeu conversar com o ditador da Nicarágua pela religião, por exemplo, pela libertação do religioso Rolando Álvarez. Lula aseguró que él hablará con Ortega para que le puedan dar la libertad a Monseñor Álvarez, porque es necesario aprender a pedir perdón y reconocer este error. Aseguró que para lograr ese objetivo deben ser pacientes.
La crítica llega tras la reunión con el máximo jerarca de la Iglesia. Opositores atribuyen ese cambio a la conversación con el Papa, el que además también podría haber abogado por el obispo Álvarez ante Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, con quien sostuvo un encuentro recientemente. Así considera la periodista y socióloga Sofía Montenegro, una de las que integra el grupo de 94 nicas declarados apátridas. El hecho de pedirle a Lula que medie con Ortega para la liberación de los presos políticos de la Iglesia Católica me parece un gesto de presión directa y abierta que yo supongo también le hizo al dictador cubano Díaz-Canel, nada más que pues, obviamente en privado. Y yo creo que Lula queda en un enorme predicado, porque si no logra la liberación del obispo y los sacerdotes y no logra convencer o superar la intransigencia de Daniel Ortega para su liberación, creo que queda expuesto mundialmente, porque Lula pretende hacer un nuevo liderazgo regional y ha hablado de su pretensión de mediar en la guerra que Rusia tiene con Ucrania, y obviamente él está más inclinado del lado de Rusia. Entonces lo pone en un predicado, y a la Cancillería brasileña, que ha sido muy seria, creo que se le pinche el globo, pues, si no logra realizar esa mediación pedida nada más y nada menos que por el Papa. Supongo que habrá presión también de parte de los cubanos, porque tampoco los cubanos pueden ignorar el pedido que ha hecho el Papa Francisco. Y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene. Montenegro refiere a la intención de Lula de encabezar la mediación entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra de agresión rusa desde febrero de 2022. El presidente brasileño diseñó un plan de paz que a la fecha no ha tenido una buena acogida en la mayoría de los países occidentales. La exguerrillera sandinista Dora María Telles conversó sobre este tema con Ahora desde Estados Unidos, país al que fue desterrada el 9 de febrero después de pasar más de año y medio en las cárceles de la dictadura. La historiadora recuerda que las relaciones que unen al fundador del Partido de los Trabajadores y el FSLN se remontan a los 80, y eso conlleva que actualmente Ortega forme parte del Foro de Sao Paulo, pero eso no tiene por qué marcar una defensa ciega al régimen, en especial si hay pruebas suficientes de las constantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Telles valora que tras bambalinas, quizás Lula, desde meses atrás, había intentado mediar por los presos políticos del país, incluido Monseñor Álvarez. Es interesante porque además Lula dice que eso es un error y que pues reconocer los errores engrandece, pero que no siempre todo el mundo está dispuesto a reconocer sus errores. Da la impresión de que el gobierno de Brasil intentó persuadir al régimen de Ortega Murillo de cesar la represión y abrir espacios para tal vez un diálogo, para una transición a la democracia, quién sabe, y que no tuvieron ninguna respuesta, y que eso es lo que muestra que el presidente Lula diga en público que va a hacer esa gestión, ¿verdad? Eso es lo más interesante, porque la gestión puede ser hecha a nivel privado. Ya conocemos nosotros que en los medios diplomáticos hay ciertos tipos de gestiones que se hacen a nivel privado, pero esta es una declaración pública de Lula después de una conversación con el Papa Francisco, lo cual nos está diciendo de que Brasil tiene completamente clara la situación que tiene Nicaragua, y de que probablemente su intento de bajar el tono de la resolución que iba a salir en la OEA
tiene como objetivo pues, plantearse como una fuerza que puede abrir un puente para un diálogo de salida a la situación del país. Lo que hay que esperar es que la repercusión de esto es de que pues, la condena de Nicaragua sea completamente sólida, la que va a salir en estos días de la Asamblea General de la OEA, que sea contundente y que además esa contundencia cuente también con la participación del gobierno brasileño. Haremos una pausa y al regresar nos enlazamos con el periodista Israel González y la defensora de derechos humanos Aide Castillo para profundizar en el trasfondo de esta petición de Lula a Ortega. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Todos aquellos que tienen un corazón, que quieren una Nicaragua bendita, una Nicaragua donde nos amemos todos, donde no necesitemos fuerzas policiales que nos estén alterando el orden, introduciendo la zozobra. Monseñor Rolando Álvarez, por el que ahora aboga Lula da Silva, se ha convertido en el reo de conciencia con mayor peso a nivel internacional. La escalada represiva ha llevado a que ni la Iglesia, que enfrenta una acusación por supuesto lavado de dinero, ni los religiosos se salven de la prisión por no comulgar con los Ortega Murillo. El jerarca está recluido y bajo aislamiento desde el 9 de febrero en el sistema penitenciario Jorge Navarro, en castigo por negarse a abordar el avión del destierro para 222 excarcelados políticos. Al obispo, Ortega también le arrebató la nacionalidad nicaragüense. Ahora que llegó a la modelo, llegó. Que era un energúmeno. Ortega se ha referido al obispo como desquiciado y soberbio e insiste en que es un hombre común y que el hábito no lo exime de la cárcel. El jerarca fue sentenciado a 26 años y 4 meses de prisión por supuesta traición a la patria. El periodista Israel González Espinosa, quien se ha especializado en temáticas de índole religiosa, apuesta a que esa unión entre Brasil y el Vaticano pueda presionar al régimen de Nicaragua. Que hay algo que tenemos que tener presente y es que la Santa Sede y el régimen orteguista en este momento no tienen relaciones, es decir, las relaciones diplomáticas en este momento están completamente fracturadas. Y lo que está intentando hacer el Papa Francisco es valerse de la sintonía ideológica que Lula o gente cercana a él en el Partido de los Trabajadores pueda tener con personeros o gente que está vinculada al régimen orteguista para enviarle un mensaje abogando por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, porque a nivel mundial es un descrédito para el régimen orteguista tener a un obispo de la Iglesia Católica detenido, encarcelado y al cual le han quitado la nacionalidad por no tener ningún delito. Su delito ha sido acompañar al pueblo en un país mayoritariamente católico y donde la reputación de la Iglesia alcanza cuotas de confianza de más del 70%. Yo creo que esta es la vía correcta. Hay que intentar agotar todos los canales de diálogo con el régimen orteguista para conseguir la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, que es el preso político
en este momento en Nicaragua con mayor peso y mayor prestigio, y que es una infamia que este hombre, este líder religioso, que además es un obispo, uno de los más queridos del país, esté encarcelado simple y sencillamente por un capricho de la pareja gubernamental de Nicaragua, y que lo único que ha hecho es acompañar a su pueblo en medio de las dificultades, en medio de un ambiente cada vez más represivo y abiertamente hostil en contra de la fe cristiana y en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. Para la defensora de derechos humanos Aide Castillo, este cambio de narrativa de Lula deja una lección a los nicaragüenses. Afirma que sin importar la línea ideológica, los esfuerzos deben centrarse en denunciar la represión que vive el país. Ahora está por verse lo que pase con Brasil, pero con una acotación. Si el régimen asume la misma posición que asumió con Colombia, con Argentina, con Chile, aquí el régimen sigue cavando su propia tumba, porque cada vez va quedando más aislado, cada vez va quedando sin el respaldo de algunos que todavía creían que era un régimen de izquierda con el que se puede hablar, entenderse, abrirse, y se van dando cuenta que la dictadura es dictadura. O sea, aquí no median esas ideologías, de manera que también aquí quedará claro un mensaje a la comunidad internacional en dependencia de la actitud que asuma con esta demanda que le haga el presidente Lula, que nosotros esperamos que honre ese compromiso, que lo asuma con beligerancia, porque nosotros queremos ver libre a Monseñor Álvarez, a todos los presos políticos y, como digo, incluyendo a los del 19 de julio y a Marvin Vargas. De manera que aquí lo que hay son retos, pero lo más importante es la lección para los nicaragüenses. Nos alegra verlo bien. Bueno, saludable. ¿Me ves bien? Lo veo bien. ¿Saludable? Sí. ¿Y la cara cómo me la ven? A Monseñor Álvarez, desde que fue trasladado a La Modelo, solo le han permitido una visita de sus familiares. Desde el 25 de marzo, casi se cumplen 3 meses de ese encuentro. Ahora queda pendiente saber si la mediación de Lula, el amigo de Ortega, logrará que el tirano ponga en libertad al religioso que le ha quitado la máscara al régimen. También está por verse el momento en que Ortega la emprenda contra Lula o lo llame servidor del imperio yanqui, a como ha señalado al presidente de Chile, Gabriel Boric. Y la policía se abalanzó sobre ellos queriéndolos dispersar. Y yo me fui con Jesús Eucaristía para que los dejaran ahí en la acera, igual que estaba yo, adorando al Señor. Y miren lo que han hecho, miren lo que hacen. ¿Por qué meten zozobra en la población? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué agitan los corazones de un pueblo trabajador, de un pueblo fiel? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Este episodio fue producido y dirigido por Marlene Balmaceda. Recuerde que usted puede sumarse a apoyar el periodismo que hacemos dejando su contribución en www.articulo66.com/donar. Gracias por escucharnos.